Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 5:32 del día 10 de julio del 2021. Y bueno, acá en la Ciudad de México se está escuchando ya bastantes truenos, rayos y relámpagos. Así que a cuidarse los que anden por acá, porque la lluvia ya está en algunos lugares fuerte, en otros empezando, ¿ok? La nota del día de hoy tiene que ver con la historia de Hansel y Gretel. Porque, bueno, resulta que esta historia terminó haciéndoles ver a las personas que era una historia real cuando nace realmente de una obra que convence al mundo que esta es una historia real. Este es un libro de 1963, y probaba la existencia de los gemelos y también se convirtió en un éxito de ventas. Hansel y Gretel es uno de los cuentos de hadas más famosos de la historia desde la aparición de los cuentos de los hermanos Grimm en 1812. Por eso cuando La verdad sobre Hansel y Gretel apareció publicado en 1963, se generó un auténtico fenómeno mediático en Alemania. ¿Acaso era posible que estuviera basado en una historia real? De hecho, el libro fue calificado como uno de los más importantes de la década. Entre las páginas de La verdad sobre Hansel y Gretel había abundante material gráfico, incluyendo la fotografía de una receta de Lebkuchen, es decir, galletas de jengibre que en teoría pertenecía a la malvada bruja que habitaba en el bosque. Una bruja a la que Hansel y Gretel habrían asesinado para quedarse con su receta. El libro está planteado desde una perspectiva académica clásica, mezclando arqueología con cierta erudición filológica, muy parecido al trabajo de Schliemann a la hora de descubrir Troya. El libro tuvo un gran impacto. La prensa se lo tragó enterito y pasó las primeras revisiones de expertos en el tema sin ningún problema. Pero el libro en cuestión era una monumental broma literaria pergeñada por Hans Traxler, un conocido autor de literatura infantil que decidió reírse de todo el mundo con su engaño literario. Eso sí, no fue fácil. Le llevó varios años de documentación y de lecturas, visitando el Museo de los Hermanos Grimm y revisando otros libros dedicados a la arqueología local. La tesis del libro de Traxler, firmado por un imaginario George Oseg, consistía en que la historia de Hansel y Gretel tenía un origen real. Decidió que el bosque en cuestión era el de Spessart, ya que los granjeros lo llamaban el Hexenwald o Bosque de la Bruja. Ahí se rumoraba que había una casa de la bruja. Oseg trató de localizar el claro donde los padres de los gemelos los abandonaron, con la ayuda de un joven de 8 años, al que dio unos guijarros para que fuera tirando en el camino. No encontró nada. Decidió hacerlo él y sí que dio con un claro en una zona casi inaccesible. Debido a eso, determinó que Hansel y Gretel no eran niños, sino adultos. Luego pasó a encontrar la casa de la bruja. Encontró las ruinas y comenzó a excavar, encontrando 4 grandes hornos. En uno de ellos halló el esqueleto de una mujer. Pocos detalles más parecidos al cuento pudo descubrir, pero los restos de la puerta principal indicaban que había sido derribada a la fuerza. Pero el gran descubrimiento, además de algunas herramientas de cocina, fue una pequeña lata de hojalata, dentro de la cual se encontraba un Lebkuchen carbonizado y un trozo de papel, que resultó contener una receta de sí, lo habéis adivinado, el plato de jengibre. Aquí empieza lo elaborado del engaño. Analizando el lenguaje de la receta, Oseg determinó que la
La mujer era originaria de Wernigerode, donde acudió a revisar documentación de la época. Ahí encontró datos sobre un juicio de 1647 a una tal Katarina Schradein, también conocida como la bruja pastelera. Al parecer, Schradein había inventado el mejor Lebkuchen de la historia, y otro panadero, Hans Metzler, trató de casarse con ella para conseguir la receta. Ella lo rechazó y él la acusó de brujería. Fue absuelta, pero la pastelera decidió largarse a instalar en medio de un lejano bosque. Pero Hans y su hermana Grethe la buscaron hasta dar con ella. Irrumpieron en su hogar y luego la asesinaron. Hans fue acusado de asesinato posteriormente, pero acabó siendo absuelto, ya que en su defensa utilizó la historia que todos conocemos sobre la bruja caníbal que hacía pasteles con los niños a los que engordaba. Luego se mudó a Nuremberg, donde se hizo famoso cocinando su propio Lebkuchen. Nada de todo esto era cierto, pero Traxler logró dotar al conjunto de un serio e incontestable aire de verosimilitud. Se disfrazó de Ozer y sacó muchas fotos del yacimiento arqueológico, con él mismo empuñando el pico y desenterrando cosas. Su falsificación de la receta fue antológica y costó bastante que unos expertos descubrieran el engaño. Mientras tanto, en medio de un gran revuelo mediático, Traxler se lo pasó como un niño pequeño. En 1964 se descubrió la broma, pero el libro se ha seguido vendiendo bastante bien. De hecho, superó los 200.000 ejemplares. Todavía hoy hay gente que cree en la tesis fantástica de Traxler. En 1987 hubo una adaptación cinematográfica basada en su tesis. ¿Cómo ven la historia? ¿Les gusta o no les gusta? Yo en realidad, fíjense, ya sé, me van a buchar, pero yo nunca he leído la historia. Sé o ubico de qué se trata, pero en realidad nunca la he leído como tal. Y francamente no se me antoja, pero los que la hayan leído, cuéntenme si creían que era una realidad o una mera ficción. Ahí pongan, no, sí leí, caí en la trampa, ¿no? O pongan, no, pues, ¿cómo creen? Pues eso yo ya lo sabía. Eso es para niños, ¿no? Es que les quiero leer otra nota, pero es que esta nota tiene que ver con un festival que llevan a hacer a Borges, pero no es acá en la Ciudad de México, es allá en España, en Argentina más bien en Argentina, no en España, en Argentina. Entonces ando buscando otra nota que me gustó, que puedo compartir al fin. Nadie se espera, nadie se desespera conmigo, como no hay nadie, pues relatos. Me aguantan todo. A ver, por aquí hay una. No, esta no, les va a aburrir. Este ya también se las leí, los libros de medievales, ¿no? Los que no la han escuchado, escúchenla, está interesante. Los libros de gemas y de oros que se hacían en el medievo y que actualmente solamente existe uno que otro ahí guardado en algún museo, ¿no? Pero bueno, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Si no, pues ya ni modo, ya nos quedamos con una nota. Estoy dándole duro. Pero parece ser que no llega. No llega la nota que les estoy yo buscando. A ver si lo encuentro. Un minuto más. Y si no, bye bye, ¿no? Creo que no voy a llegar porque esta también ya las compartí. Lo tenía según yo a la mano, pero pues a la mano de no sé quién. De mí no, porque está bastante lejana. Vamos a ver. No sé. No, este no. Este tampoco. Creo
que ya llegué a las que he compartido con ustedes. Este también. Bueno, uno más. Y si no... No, es que hay muchos textos muy interesantes para todos aquellos que les gusta escribir. Pero pues, de por sí no me, no me escucha nadie. Y sin embargo, los que me escuchan no creo que les guste escribir. Entonces, está peor, ¿no? Los voy a aburrir más. Ay, bueno, a ver. Esperen. Yo aquí perdiendo el tiempo, claro. ¿Por qué no? Ah, ok, ya llegamos, ya llegamos. Hablando de bibliotecas, en antiguas transmisiones, en esta ocasión lo que le quería leer es la extraordinaria biblioteca del hijo de Cristóbal Colón. Exacto, señores. Hernando Colón fue un ávido bibliófilo y su colección fue la más grande a principios del siglo XVI. ¿Sí? Hernando Colón, el hijo de Cristóbal, destacó en su tiempo como cosmógrafo y autor, llegando a acompañar a su padre al Nuevo Mundo en su cuarto viaje. Estuvo al servicio de la realeza durante varios años, pero su gran pasión fue la bibliofilia. A lo largo de sus viajes por el mundo, que fueron muchos y variados, hizo todo lo posible para crear una biblioteca personal lo más amplia posible. En su día, llegó a alcanzar los 15.000 volúmenes, convirtiéndose en la más grande de su tiempo en el mundo. De su legado se conservan 6.000 de estos libros en la biblioteca de la Catedral de Sevilla. Pero un reciente descubrimiento en la colección Arnamagnán, ahí les va de nuevo, Arnamagnán de Copenhague, ha supuesto toda una revolución para los estudiosos de la cultura del siglo XVI. De entre un antiguo legado con más de 350 años de antigüedad, ha aparecido un volumen que se creía perdido, que se llama el libro de los epítomes. Hay que tener en cuenta que Hernando Colón no creó una biblioteca basada solo en libros únicos o de gran fama. A lo largo de sus viajes recogió absolutamente de todo, desde textos sobre filosofía a panfletos de noticias. Todo tipo de libro cabía en su colección, por lo que era una radiografía de lo que realmente se leía en esa época. Pero el libro de los epítomes va más allá. Es el catálogo de toda la biblioteca de Colón, los 15.000 volúmenes que en un día contuvo. En este listado aparecen cientos de libros que se consideraban perdidos para siempre o que eran completamente desconocidos. Una pieza espectacular para completar lo que ya se sabía sobre el siglo XVI. Y es que este libro no es solo un listado cualquiera. Colón contrató a un equipo de académicos para que leyeran los libros que poseían e hicieran un pequeño resumen de su contenido. Esto puede variar de unas pocas líneas para un libro menor o varias páginas para los volúmenes más importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los estudiosos de la época han tenido acceso a miles de nuevos libros, con sus referencias completas e incluso un resumen. Este hallazgo supone una revolución en lo que conocíamos sobre las lecturas y la transmisión del conocimiento durante el Renacimiento. Y como curiosidad, el libro que se creía perdido apareció entre los libros de un antiguo escolar islandés llamado Árni Magnússon, que dejó 3.000 volúmenes a la Universidad de Copenhague en el año de 1730. De estos, solo 20 estaban escritos en español, por lo que pasaron desapercibidos hasta hace pocos meses, cuando se dieron cuenta del tesoro que habían dejado pasar durante más de 3 siglos. Oh, ¿y a poco no valía la pena esperarme un ratito para esta nota? ¿Cómo ven? Qué extraordinario, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Pues bueno, esta fue la segunda nota. Se me hace interesante porque siempre pasa que
pues a lo largo de las épocas, muchos de los documentos, bueno, libros, lo que fuera, mapas, lo que sea, se van perdiendo. Y entonces es el supuesto del supuesto del que dijo aquel, del que dijo aquello, ¿no? Cuando ya encuentras un documento en donde está ya asentado cuestiones que se hicieron en el momento, producto de una revisión, de una síntesis, de un resumen, pues realmente me parece algo interesante e importante, sobre todo para reconocer el movimiento de esa época, ¿no? O conocerlo un poco más. Así que bueno, pues lo que vemos aquí me gusta. Claro que por lógica pues está medio cañón que vayamos a darnos una vuelta, ¿verdad? Pero bueno, los que estén interesados en los libros están en la biblioteca de la Catedral de Sevilla. Los que son todavía se alcanzaron a guardar. Y los que no, pues ya saben, en Copenhague, en la Universidad de Copenhague están estos 20 volúmenes solamente que se lograron cuidar o bueno, los encontraron después de tantos siglos. Es interesante. En fin, pues yo los dejo con estas dos notas. Espero que les guste y que les vaya muy bien.